Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio PAP de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Hoy nos reunimos para tratar la tercera sesión sobre el tema de gramática. El tema que vamos a abordar hoy se relaciona con las relaciones de concordancia. Nosotros, para empezar a comprender de qué se tratan las relaciones de concordancia, vamos a acudir al diccionario de la Real Academia Española. Este significado fue tomado del diccionario. Veamos. Concordancia, siempre hablando sobre la temática de gramática, se refiere a la conformidad de accidentes entre dos o más palabras variables. Todas estas, menos el verbo, concuerdan en género, número, y el verbo con su sujeto en número y persona. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a verlo un poquito más claramente aquí adelante. En primer lugar, si nosotros vemos acá, regresamos, tenemos que estamos hablando de accidentes entre dos o más palabras variables. Vamos a ver de qué se tratan estos accidentes. Estamos hablando, cuando hablamos de los accidentes de las palabras, estamos hablando sobre accidentes gramaticales. ¿Qué es un accidente gramatical? En la gramática tradicional se define el accidente gramatical como la modificación flexiva que experimentan las palabras variables para expresar valores de alguna categoría gramatical, como el género, el número, la persona o el tiempo. Veámoslo de una forma más cotidiana. Se dan cuenta que nosotros hay palabras que las podemos cambiar y palabras que no. Por ejemplo, la palabra para es una palabra invariable, no puede cambiar. Siempre la usemos como usemos, es para. Pero está también las palabras como los adjetivos blanco, blanca. Ahí vemos variación de género. Veamos una de las variaciones que nos menciona que pueden tener las palabras. La variación de género es un accidente gramatical. Otro sería el número. Blanco, blancos, ya sería en número. Estamos hablando de singular o de plural. Y bueno, cuando son relacionados con un verbo, también tenemos las variaciones en cuanto a personas, si se refiere a la primera persona, a la segunda persona o al tiempo. Por eso nos decía que las palabras variables menos el verbo se variaban en género y número. Menos el verbo, no porque el verbo no pueda variar en número, sí varía en número, pero varía también en tiempo, porque tenemos pasado, presente y futuro, y en persona, porque hay tres personas. Estamos yo, tú, él, y las personas en plural. Veamos. Aquí tenemos una grafiquita donde nos dice más claramente a qué se refieren estas variaciones, estos accidentes. En número, los accidentes sobre el número son aquellos que se refieren a cuando variamos las palabras para utilizarlas en plural o en singular. Los de tiempo, cuando estamos hablando en pasado, presente o futuro. Las variaciones de modo también se relacionan con los verbos. Y esas son cuando nosotros estamos hablando ya sea en modo subjuntivo, imperativo o indicativo, que ya lo veremos más adelante con un poquito mayor de detenimiento. Y las variaciones de persona, cuando hablamos en la primera persona, segunda persona o tercera persona. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, veamos para ver ejemplos. Esto es la concordancia. Nosotros tenemos que buscar que si la oración está en singular, siempre vaya todo en singular.
Si está en plural, pues todo vaya en plural. Femenino igual, femenino, masculino, pasado, presente. Que tenga una correcta relación, que concuerde en género, número, persona, tiempo y modo. Veamos aquí, tenemos por ejemplo, la yegua blanca. ¿Qué pasa? Tenemos un artículo, el artículo la, que define femenino. La palabra yegua, que es un sustantivo femenino, y la palabra blanca, que es un adjetivo femenino. Entonces nos damos cuenta que acá hay una buena concordancia. Empezamos hablando en femenino y terminamos hablando en femenino. Lo mismo sucede en la siguiente. Encontramos acá, lo mismo sucede en la tercera. Veamos la tercera. Tenemos las yeguas blancas. Pero ¿qué pasa aquí con esta segunda? Iniciamos hablando en singular. Tenemos la. Luego pasamos a plural. Yeguas blancas e incluso el verbo conjugado está en plural porque dice ganaron. Las yeguas blancas ganaron la carrera. Debemos tener mucho cuidado en que no nos sucedan este tipo de errores porque entonces estamos cometiendo falta en cuanto a la concordancia. Quisiera que por un momentito regresáramos un par de diapositivas. Tenemos acá una definición. Aquí donde vimos la definición del diccionario, también tenemos esta otra definición. Concordancia. Es un recurso gramatical que obliga a que unas palabras coincidan con los rasgos y características de las otras. Entonces, vemos que este sería un recurso, la concordancia es entonces un recurso gramatical. Un recurso gramatical que nosotros debemos utilizar para que las palabras coincidan unas con los rasgos de otras. Esos rasgos son femenino, masculino, plural, singular, que vaya todo bien encadenado. Sigamos ahora. Encontramos ahora acá la yegua blanco. Entonces aquí es donde estaría la falta de concordancia. Porque empezamos hablando en femenino y luego pasamos a masculino. La yegua blanca ganó la carrera. Todo esto se refiere a falta de concordancia y son errores gramaticales que debemos tener mucho cuidado de no cometer. En su folleto de práctica, pues van a tener ustedes mayor información, como siempre, y también van a tener algunos ejercicios. Por ejemplo, tienen este ejercicio, aquí la instrucción nos pide que a partir de cada una de las imágenes, escriban ustedes una oración poniendo especial cuidado en la concordancia de género entre género y número que han de presentar los artículos sustantivos y adjetivos. Entonces aquí tienen algunos, por ejemplo, tienen aquí alguno de una granjita y aquí hay de varios elementos que pueden estar coexistiendo en las granjas, elementos de las granjas, pues a partir de cada uno de estos deben ustedes escribir una oración en la que ustedes estén seguros que han utilizado ese recurso gramatical que se llama concordancia, lo han utilizado de manera adecuada. Sigamos adelante. Accidentes gramaticales del verbo. Estos son muy importantes. Ya vimos que los accidentes gramaticales son esos cambios que tienen las palabras. Si de masculino a femenino, singular, plural. Pero cuando hablamos de los accidentes gramaticales del verbo, es algo un poquito especial. Porque el verbo es la palabra que presenta mayor cantidad de cambios. ¿Qué quiere decir esto de mayor cantidad de cambios? Quiere decir que es la palabra que
presenta mayor cantidad de accidentes gramaticales. Esos cambios nos podemos dar cuenta porque tomamos un verbo, tomamos la raíz de un verbo y vemos cuánto puede cambiar en todas las conjugaciones que tiene. Por ejemplo, vamos a ver acá. El verbo bailar. Su raíz sería bail, hasta ahí. Pero podemos tener el infinitivo, que es bailar. Podemos tener primera persona, que sería yo. La primera persona, que sería bailo. Bailas tú. Baila él. Bailamos nosotros. Bailan ellos. Imagínense, eso solo en presente. Pero si nos pasamos primera persona, bailé, él bailó, nosotros bailamos, ellos bailaron, y también nos podríamos ir incluso a futuro. Bailaré, bailará, él bailará, ¿verdad? Ustedes bailarán. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los verbos son las palabras que más cambios podrían aceptar. Por lo tanto, son las palabras, como veníamos diciendo, que más accidentes tienen. Los cambios pueden ser de persona, de tiempo y de modo. Vamos a ver más adelante a qué se refiere cada uno de ellos. Número y persona. Veamos los cambios de número y persona en este momento. ¿Por qué vamos a ver los cambios de número y persona juntos? En primer lugar, porque cada persona puede ser presentada de dos maneras, de singular y de plural. Las personas gramaticales son tres. La primera persona corresponde a la palabra yo, al pronombre yo, la primera persona, de él singular. Si estoy yo, pero no estoy solita, sino que habemos más personas, entonces ya es el plural. Y ya estaríamos hablando de nosotros o nosotras. La segunda persona es tú. Pero si esa segunda persona no se encuentra solo, sino que hay varios, ya el plural sería ustedes o vosotros. Realmente vosotros lo utilizan más en otros países, en España, en América del Sur, en algunos casos. Nosotros aquí en Guatemala realmente el plural de la segunda persona que normalmente utilizamos es la palabra ustedes. Entonces, eres tú si estás solo y si son varios, yo les digo ustedes. Por ejemplo, si me dirijo a una persona, le digo, ¿puedes hacerme favor de ir a traer algo? O si son ya dos o más, yo les diría, ¿pueden ustedes hacerme el favor de ir por algo? No decimos realmente en nuestro hablar cotidiano, no utilizamos el vosotros. Sin embargo, es importante estudiarlo porque es parte del idioma. Y la tercera persona del singular, en femenino o en masculino, es él o ella. Y ya cuando hablamos del plural, estamos hablando de ellos
o ellas. Por eso es que estudiamos los cambios de persona y de número juntos, porque hay personas para el plural y personas para el singular. Lo importante es estar pendiente que se trata únicamente de 3 personas y que sus variaciones son en cuanto a número. Primera persona, singular yo, plural nosotros. Segunda persona, singular tú, plural ustedes o vosotros. Tercera persona, singular él o ella, plural ellos o ellas. Vamos a la siguiente diapositiva. Solo regresemos un momentito acá. Perdón. Vamos a tomarnos un tiempito para ver estos cambios. Por ejemplo, yo bailo. Sería, perdón, lo siento. Bailo. Esto sería para la primera persona del plural, del singular. Entonces, analicemos cómo cambia el verbo. A la hora de su conjugación. Veamos ahora esta otra. El plural. Nosotros bailamos. Igual, se refiere a la primera persona, pero en este caso, del plural. Entonces, si analizamos, realmente el verbo cambió significativamente. Si nosotros nos damos cuenta, únicamente nos quedamos con la raíz, que es la B, la A, la I y la L. Es la parte que no cambió en ninguna de las dos palabras. Entonces, ya son las terminaciones las que nos indican en esencia a qué persona se trata. Lo mismo sucede con el tiempo, el modo. Con persona, tiempo y modo. Siempre va a ser la terminación verbal la que nos va a indicar los cambios y las que nos va a dirigir hacia una persona específica, hacia un tiempo específico, hacia el singular o hacia el plural específicamente. Muy bien. Pasemos ahora sí a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de el tiempo. Cuando nosotros hablamos del tiempo que se utiliza, nos enfocamos a si se trata de pasado, presente o futuro. Ese sería el tiempo. Para ustedes muy conocido definitivamente. Si estamos hablando en presente, nos estamos refiriendo a acciones que estamos ejecutando en este momento. Las pasadas, pues las que ejecutamos con anterioridad, y las futuras, las que se van a ejecutar aún posteriormente. Siempre la raíz del verbo va a ir delimitando. No es lo mismo yo bailo que yo bailaré. Entonces, si vemos, en la raíz se encierra la esencia del verbo, que es bailar, pero en la terminación nos dice cuándo, cuántos, en qué momento se va a hacer. Seguimos adelante. El modo. Vamos a ver ahora a qué se refiere el modo. Si el tiempo nos dice cuándo, el modo a lo que se refiere es a la actitud del hablante. O sea, en verdad, si nos damos cuenta, el modo se refiere a la manera en cómo se hacen las cosas.
Entonces, el modo se refiere a actitud, o sea, a la manera como se está expresando. El modo nos lleva a analizar la actitud del hablante, la manera como se está expresando. Y se refiere básicamente a tres formas: al modo indicativo, al modo subjuntivo y al modo imperativo. Veamos ahora de qué se trata cada uno de ellos. El modo indicativo. El modo indicativo nos dice las cosas tal como están sucediendo, como sucedieron o como sucederán, porque igual también puede jugarse tiempo, una relación tiempo y modo. Pero veámoslo en presente. Nosotros decimos, por ejemplo, se refiere a situaciones que suceden de forma real u objetiva. Nosotros vemos, acá por ejemplo, podemos decir, Samuel come el plato completo de arroz. Estamos contando algo que pasó. Fíjense que el modo indicativo se utiliza mucho, por ejemplo, si ustedes analizan los artículos periodísticos, los textos educativos, los libros de texto que han usado en el instituto o en la escuela, los artículos científicos usan el modo indicativo porque se está dando una indicación real, objetiva y verdadera. En este ejemplo muy sencillo, claramente vemos, bueno, Samuel come su plato de arroz. El subjuntivo. ¿De qué se trata el modo subjuntivo? Este expresa alguna duda. No nos da ninguna certeza. Decimos, por ejemplo, Samuel tal vez coma su plato de arroz. Entonces vemos cómo aquí el verbo cambia. Samuel tal vez coma el plato completo de arroz. Si nos damos cuenta, aquí cambió de come a coma, que es lo que juega, lo que queda acorde con este tal vez. Tal vez coma su plato de arroz. Veamos al fin el modo imperativo. En el modo imperativo diríamos, por ejemplo, Samuel, come tu plato de arroz. Quisiera que nos fijáramos bien acá, en este sentido aunque esté escrito de la misma manera, la intención sí cambia. Si yo le estoy contando a alguien, ay, Samuel come el plato completo de arroz, pero si yo le estoy hablando en el modo imperativo, yo le estoy hablando directamente a Samuel y le estoy diciendo, Samuel, come tu plato de arroz, o como le diría, Samuel, haz tu tarea, Samuel, vete a dormir, porque el imperativo se expresan órdenes. Órdenes o también pueden ser consejos, expresa orden, consejo o incluso ruego. Incluso habría que ver la actitud del hablante acá, si tal vez la mamá está muy angustiada y casi está suplicándole al niño que coma el plato de arroz. Entonces, la cuestión es que el modo imperativo se enfoca en hacer actuar a la persona y está dirigido a la segunda persona, ya sea del singular o del plural, porque se utiliza para pedirle a alguien que haga algo. Entonces, regresemos por un momento. El modo indicativo. Cuando el hablante se refiere a situaciones que suceden de forma real u objetiva. El modo subjuntivo, cuando se expresa duda o inseguridad. Y el modo imperativo, cuando se expresan órdenes, ruegos o consejos. Sigamos adelante.
Vamos a ver ahora las formas no personales del verbo. Fíjense que en todos los verbos que nosotros estábamos comentando anteriormente, los íbamos ligando con una persona, ¿se recuerdan? Ya sea la primera persona del singular, del plural. Tomamos el ejemplo de bailar, decía, bueno, bailo, yo bailo. Este es un verbo conjugado, es un verbo, es una forma personal porque se puede vincular directamente a una persona. Si digo yo bailo, la estoy vinculando directamente a la primera persona del singular. Si yo dijera nosotros bailamos, la estaría vinculando directamente a la primera persona, pero del plural. Ahora, ¿qué quiere decir esto de formas no personales del verbo? A esto nos referimos, que se trata de algo que no es personal. Esto quiere decir que no podemos vincular estas formas verbales a ninguna persona. También se les llama verboides. Y son aquellas que por no estar conjugadas, no están ligadas a ninguna persona gramatical y son las siguientes. Tenemos los infinitivos, los gerundios y los participios. Veamos en primer lugar los infinitivos. Los infinitivos son los que terminan en ar, ir. Los venimos recordando desde que estamos en la escuela primaria. Los terminados en ar, como bailar, cantar, jugar. Los de la segunda conjugación, porque se van numerando así, los de la primera conjugación son todos aquellos verbos que terminan en ar, por ejemplo, bailar, cantar, jugar, caminar. Los de la segunda conjugación son los verbos terminados en por ejemplo, comer, correr, querer. Y los de la tercera conjugación son los terminados en ir, vivir, huir, pedir, salir. Entonces tenemos ahí las tres conjugaciones. Y prestemos la atención a esto, no aceptan personas gramaticales. Nosotros no decimos yo comer, tú comer, él comer. Yo vivir, tú vivir, él vivir. Eso no es correcto, no lo usamos así. Entonces, cambiamos la conjugación, no usamos el infinitivo, que es verboide, que es no personal, sino que cambiamos para las conjugaciones. Yo como, él come. Entonces, el infinitivo no acepta pronombres ni personas. El infinitivo no sería una acción realmente ejecutada. Pasemos al segundo. Serían, ¿qué funciones puede presentar entonces el infinitivo dentro de la oración? Si nosotros decimos, escuchar, analicemos esta oración. Escuchar es un don maravilloso. Veamos. Busquemos en primer lugar el verbo conjugado. Es. El verbo conjugado es. ¿Qué es un don maravilloso? ¿Se recuerdan que eso estuvimos haciendo en sesiones anteriores? Preguntando al verbo para poder dividir entre sujeto y predicado. Bueno, preguntémosle entonces ahora a nuestro verbo es. ¿Qué es un don maravilloso? Escuchar. Escuchar es un don maravilloso. Y entonces está aquí un infinitivo trabajando como sujeto de la oración. Yo estoy hablando del hecho de escuchar. Escuchar es un don maravilloso y escuchar es un verbo infinitivo terminado en ar. Bien, ¿les queda claro? Puede entonces ser un sujeto. Veamos el segundo caso. Como objeto directo. ¿Cuándo utilizamos los infinitivos como objeto directo?
Buscamos en primer lugar, veamos la oración. El bebé quiere comer. Busquemos en primer lugar el verbo conjugado. Yo quiero, tú quieres, él quiere. Aquí el verbo conjugado es la palabra quiere. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere comer? El bebé. Entonces, aquí el bebé es el sujeto. ¿Y qué es lo querido por el bebé? ¿Qué es lo que el bebé quiere? El bebé lo que quiere es comer. Entonces, ¿se recuerdan cuando nosotros preguntábamos qué es lo? La respuesta iba a ser objeto directo. Encontramos aquí una palabra terminada en er, que sería entonces un verbo de la segunda conjugación, un verbo en infinitivo de la segunda conjugación que nos responde a la pregunta ¿qué es lo? Por lo tanto, está trabajando como un objeto directo. Veamos este otro ejemplo. El joven desea votar. Busquemos en primer lugar nuestro verbo conjugado. Yo deseo, tú deseas, él desea. El joven desea votar. Entonces aquí el sujeto de la oración sería el joven. Porque ¿quién desea votar? El joven. Y el predicado sería desea votar. ¿Qué es lo deseado? Lo deseado es votar. La palabra que nos responde a la pregunta ¿qué es lo? Es votar. Que como podemos darnos cuenta, se trata de un verbo en infinitivo, de un verboide, de un verbo no personal, terminado en la primera conjugación que es ar. Entonces aquí la palabra votar está funcionando como objeto directo. Y otro trabajito que podrían tener los verbos en infinitivo dentro de la oración es como circunstancial. ¿Se recuerdan de las preguntas de los circunstanciales? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién? Bueno, veamos aquí esta primera oración. Se fue al amanecer. Vamos a ver. Entonces veamos. Aquí sería, el verbo conjugado es fue. Y tenemos también que parte de ese fue quedaría esta partícula pronominal se. Se fue al amanecer. ¿Quién se fue al amanecer? El sujeto aquí lo tenemos tácito. ¿Recuerdan ustedes del sujeto tácito? Entonces toda esta parte sería predicado. Se fue al amanecer, se fue, sería el núcleo del predicado. Y al amanecer, ¿cuándo se fue? Podemos preguntar, ¿cuándo se fue? Al amanecer. Entonces, amanecer es un verbo de la segunda, un verbo no personal de la segunda conjugación terminado en er. Veamos ahora este segundo ejemplo, y como nos responde a la pregunta ¿cuándo se fue? Entonces, al amanecer es un circunstancial. Veamos ahora el segundo ejemplo. Busquemos en primer lugar nuestro verbo conjugado. Leonel llegó sin avisar. Yo llegué, tú llegaste, él llegó. Aquí estaríamos hablando de que el verbo conjugado es la palabra llegó. Y le preguntamos al verbo conjugado, ¿quién llegó? Llegó Leonel, ¿verdad? Entonces aquí el sujeto de la oración es Leonel. El predicado de la oración sería todo lo restante. Llegó sin avisar. El núcleo sería llegó,
porque es el verbo conjugado. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó, Leonel? Preguntamos, ¿cómo llegó? Llegó sin avisar. Sin avisar sería el circunstancial porque nos responde cómo llegó. Y encontramos que se trata de un verbo de la primera conjugación, un verbo no personal de la primera conjugación terminado en ar. Veamos por último, entonces ya vemos aquí como circunstancial, porque nos responde a la pregunta ¿cómo llegó? Y el último papel, la última función o el último trabajito que podría tener los verbos en infinitivo, los verbos no personales, es como modificador indirecto del sujeto. La razón de vivir existe dentro de cada persona, dice este ejemplo de oración. Busquemos en primer lugar entonces nuestro verbo conjugado. Aquí sería existe. Yo existo, tú existes, él existe. Entonces preguntamos, ¿qué existe? ¿Quién está existiendo? ¿Quién está haciendo esta razón de vivir? ¿Quién está haciendo esta labor? La razón de vivir. ¿Quién es la que existe? La razón de vivir. Y todo el resto va a ser nuestro predicado. Existe dentro de cada persona. Entonces, analicemos el sujeto. Y el núcleo del sujeto aquí sería la palabra razón. La palabra la es un modificador directo. Y aquí encontramos luego esta parte que dice de vivir, la razón de vivir. Encontramos que es un modificador indirecto porque está unido al núcleo por la preposición de. Y vivir, vemos que es un verbo no personal de la tercera conjugación, vivir, terminado en ir. Entonces, bueno, repasamos un poquito. Veamos aquí. Los puntos cómo podemos nosotros utilizar los infinitivos dentro de la oración. Vamos a limpiar un poquito esto nada más para que nos sea fácil visualizarlo nuevamente. Muy bien. Tenemos entonces, en la primera función que pueden tener los verbos no personales, infinitivos, dentro de la oración es como sujeto. ¿Cuándo nos responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién es un don maravilloso? ¿O qué en este momento? Escuchar, que es un verbo en infinitivo. El segundo trabajo que le podemos dar dentro de una oración a los verbos en infinitivo sería como objeto directo. Cuando nos responde a la pregunta ¿qué es lo? ¿Qué es lo que quiere el bebé? Comer. ¿Qué es lo que desea el joven? Votar. ¿Se dan cuenta? Todos están terminados en ar o er hasta el momento. La tercera labor, como circunstancial. ¿Cuándo se fue? Al amanecer. Nos responde un cuándo. Por lo tanto, es un circunstancial. ¿Cómo llegó? Sin avisar. Nos responde a un cómo. Por eso es un circunstancial. Y por último tenemos
como modificador indirecto. Encontramos que aquí el sujeto completo es la razón de vivir. Porque la razón de vivir es lo que existe dentro de cada persona. Y entonces vemos que tenemos una preposición y luego tenemos nuestro verboide o verbo no personal terminado en ir. Entonces es parte del sujeto y como parte del sujeto que está unido al núcleo por una preposición sería un modificador indirecto del sujeto, la razón de vivir. Vemos entonces aquí tenemos estas 4 funciones. Pasemos a la siguiente. Encontramos el gerundio. Los gerundios los podemos distinguir porque tienen las terminaciones ando o yendo. Fíjense que los vamos vinculando con los infinitivos. Por ejemplo, todos los verbos que terminan en ar, su infinitivo termina en ar, cuando los queremos pasar a gerundio, terminan en ando. Por ejemplo, cantar, cantando, trabajar, trabajando. Luego tenemos los que terminan en ir. Los verbos que su infinitivo termina en o ir pasan a terminar en yendo. Correr, tenemos correr, corriendo. Abrir, abriendo. Vamos a la siguiente. Tenemos también algunos gerundios que terminan no en yendo, sino yendo. Por ejemplo, el caso de leer, no decimos leyendo, sino que decimos leyendo. Y distribuir, distribuyendo. Entonces, en estos casos lo que sucede es que se ha cambiado el yendo por yendo, con y. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las funciones del gerundio dentro de la oración. Vamos a ver, esto también es interesante. ¿Cómo podemos usar el gerundio dentro de las oraciones? En primer lugar, como circunstanciales. Mariana salió corriendo esta mañana. Vamos a ver. Busquemos en primer lugar nuestro verbo conjugado. Salió. Yo salí, tú saliste, ella salió. Entonces, el sujeto de esta oración, Mariana salió corriendo esta mañana, es Mariana. Y el predicado sería, salió corriendo esta mañana. Entonces, ¿cómo encontrábamos los circunstanciales? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Cómo salió Mariana? Corriendo. Y si nos damos cuenta, es un gerundio porque termina en yendo. Y otra de sus funciones es como predicativo. ¿Se recuerdan ustedes del predicado nominal? Que era un verbo más un predicativo. Pues ese predicativo puede ser un gerundio. En este caso nosotros busquemos en primer lugar nuestro verbo conjugado. Está. Yo estoy, tú estás, él está. José está cantando. ¿Quién está cantando? José. Entonces ya sabemos que José es el sujeto y está cantando es el predicado. Entonces, el predicativo corresponde a la parte que complementa al verbo auxiliar.
Está es un verbo auxiliar. ¿Se recuerdan de los verbos auxiliares, verdad? Ser, estar, resultar y parecer. Entonces, yo estoy, tú estás, él está. Es parte del verbo estar. Es de la conjugación del verbo estar. Verbo auxiliar, acompañado por la palabra cantando, que es un gerundio terminado en ando. Por lo tanto, este gerundio está haciendo la función de predicativo. Muy bien. Seguimos adelante. Vamos ahora con el participio, que es el tercero y último de los verbos no personales o verboides. El participio lo reconocemos por sus terminaciones ado e ido. Al igual que en el gerundio, se liga con los verbos en infinitivo. Por ejemplo, los verbos en infinitivo terminados en ar, al pasarlos a participio, terminarán en ado. Y los que terminan en er o ir, terminarán en ido. Por ejemplo, tenemos aquí cantar, cantado. Comer, comido, vivir, vivido. Ahora, también tenemos algunos verbos, que ya eso ustedes lo reconocerán porque los usan desde que son pequeños, pero que no, en su participio no pasan a la terminación ado, oído, sino que utilizan to, so y cho. Por ejemplo, de escribir, no decimos escribido, decimos escrito. De imprimir, no decimos imprimido, sino que decimos impreso. Y de hacer, no decimos hacido, sino decimos hecho. Entonces ahí está to, so y cho. Y estos son los participios. Pasemos a la siguiente diapositiva ahora. Pasemos. Las funciones que el participio puede tener dentro de una oración. En primer lugar, encontramos en el sujeto, pero ahora como modificador, no indirecto, sino como modificador directo, porque quedaría justo al lado del núcleo. Veamos esta oración. La casa destruida está en venta. ¿Cuál es el verbo conjugado acá? Es el verbo está, estar. ¿Quién está en venta? La casa destruida. Entonces ya sabemos que la casa destruida será nuestro sujeto y está en venta será nuestro predicado. ¿Quién está en venta? ¿Quién es el núcleo de la oración? Es una casa. Nos amplían más la información al decirnos que está destruida. Y se recuerdan ustedes que los adjetivos son los que nos dan características de los sustantivos. Aquí nuestro sustantivo es casa. El sustantivo es casa. ¿Cómo está la casa? ¿Qué característica tenemos de la casa? Tenemos una característica importante que es que está destruida. Pero si nos damos cuenta, esta característica destruida corresponde a un verbo, a un verboide, a un verbo impersonal terminado en ido en este momento porque obviamente lo movimos por cuestiones de género, pero bien hubiéramos podido poner, por ejemplo, el carro está en venta, ¿verdad? Podríamos haber puesto perfectamente el carro destruido está en venta. Si nosotros vemos ahorita, es por la variabilidad de la palabra, porque está haciendo una función de adjetivo, de un adjetivo que por encontrarse dentro del sujeto y justo al lado del núcleo del sujeto sin ninguna preposición de por medio,
es un modificador directo, igual que la. Entonces tenemos aquí el participio funcionando como modificador directo dentro del sujeto. Y también lo encontramos en el predicado como circunstancial. Juan compró un escritorio usado. Vamos a ver. Verbo conjugado, en primer lugar, compró. Yo compré, tú compraste, él compró. ¿Quién compró? Juan compró. Entonces ya sabemos que Juan es nuestro sujeto. Y todo el resto es nuestro predicado. Compró un escritorio usado. Entonces, aquí un escritorio nos respondería a qué es lo comprado. Entonces, un escritorio sería un objeto directo. Pero, ¿cómo era? ¿Cómo? Como hacíamos las preguntas para los circunstanciales. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo era el escritorio que compró Juan? Era usado. Y si nosotros vemos, es un participio terminado en -ado. Tenemos aquí entonces el participio funcionando, en primer lugar, como sujeto, como modificador directo del sujeto, y en segundo lugar, funcionando como circunstancial en el predicado. Muy bien, seguimos adelante. El participio como parte de un verbo compuesto. Esta es otra forma en que podemos usar el participio. Ustedes han analizado los verbos compuestos, que son los que se relacionan con el verbo haber. Entonces, nosotros hemos estudiado. Ellos han comprado. Nosotros hemos venido. Ustedes han faltado. Ustedes han estudiado. Entonces, ahí, con los verbos compuestos, siempre vamos a utilizar el participio. Como vemos, termina en -ado. Muy bien, continuamos. Y bueno, con esto terminamos la última diapositiva de la temática, tercera sesión de nuestra temática de gramática. Espero, por favor, les vuelvo a recordar que vean, que analicen su folleto. Esta presentación también tiene un folleto que le acompaña, donde encontrarán ampliación en las lecturas sobre la teoría. Muy bien, que la sigan pasando muy bien y nos encontramos en próxima sesión.